Bienvenidos a un capítulo más del Ejército Inexistente. Pero este no es cualquier capítulo más del Ejército Inexistente, es el primer capítulo que grabamos desde la cabina de Radio Nicolaita. Bueno, gracias por el entusiasmo aquí en cabina. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y yo los voy a estar acompañando durante la próxima hora con mi compañera Jazz Pérez, una increíble aplaudidora. ¿Cómo estás, Jazz? Muy bien, Asdrúbal, pero ya sabes que aplaudir no es lo mío, no soy muy entusiasta en ese sentido. Bueno, y para los que no saben por qué es motivo de alegría, bueno, este es un pequeño proyecto que ya lleva más de 3 años y que empezó en los confines oscuros y profundos del internet y que poco a poco ha ido pues trascendiendo hasta llegar acá a Radio Nicolaita, aprovechándose de el espectro electromagnético de nuestra querida Universidad Michoacana. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Jazz, ¿a ti te gustaría que te pagaran sin trabajar? ¿A quién no? Hay mucha gente cuyo sueño sería eso, sobre todo la gente que se obsesiona de alguna manera con ganar la lotería o con buscar mecanismos para vencer en el póker y cosas por el estilo. Y pues en esta época de modernidad, en esta época de desempleo y de robots que pueden hacer tareas humanas, parece ser que sí, la solución de un futuro va a ser que a todo mundo nos paguen sin trabajar. Pero empecemos por el principio. Este programa se llama La Cuarta Revolución Industrial y la Renta Universal. Comenzamos. Jazz, ¿tú recuerdas algún trabajo que haya sido extinto por la tecnología? Pues antes les pagaban a niños, a jovencitos, por estar acomodando los pinos en los bolos. Ese es uno. Otro podría ser, tal vez, el trabajo de los carteros. No estoy hablando en sí de la mensajería como ciertas marcas amarilla con rojo, pero estoy hablando del típico correo, la carta que se mandaban nuestros abuelitos cuando estaban lejos. Ese tipo de correo ya está en peligro de extinción gracias al email, a los inbox, en todas las redes sociales. Entonces por ahí sí yo creo que ya se va a terminar. ¿Qué otro trabajo podría ser sustituido por las máquinas? Bueno, tú y yo somos pues bastante jóvenes. Hay algunos que no recordaremos, como el del farolero. Una persona que salía con una velita a encender todas las noches las farolas de las calles. Pero por ejemplo yo me acuerdo de uno que era el repartidor de hojas amarillas, o el repartidor de secciones amarillas, o como se conozca, que de hecho literalmente había personas que se dedicaban a salir con cientos de estos libros en diablitos o en montacargas y que iban pues repartiéndolas y ganando dinero a base de eso. Ya no se han extinto por completo las secciones amarillas, pero ya no es una fuente de ingresos, ya nadie puede vivir de repartirlas. Otro trabajo que se me viene a la mente ahorita es que en la antigüedad la gente de dinero le pagaba a alguien para que le fuera a tocar la ventana y lo despertara, y todo eso cambió en el momento en que se inventaron los relojes con despertador. Ajá, a cantar el gallo le decían. Y mira, hablando de eso, ya hay robots aspiradora y de alguna manera también es una fuente de empleo que, si bien no se ha extinto ni mucho menos, se va mermando. También, por ejemplo, bueno, yo creo que eso tiene más que ver con una cuestión política que tecnológica, pero por ejemplo los niños que repartían el diario. Ah, claro, en la bicicleta ya no se ve. Ni siquiera nos tocó a nuestra generación para empezar. Ya cuando nosotros éramos niños ya no te pagaban, ya no había quien te dijera, oye niño, ¿quieres trabajo para que repartas periódicos en la mañana? Ya nadie hacía eso. De hecho,
que teníamos como unos 12 años cuando ya la gente empezó como que a dejar el periódico de lado y tomaban el control remoto y estaban con la televisión, y después con toda la revolución de las aplicaciones en los teléfonos celulares, ya el periódico no es que no lo venda, no es que la gente no lo compre, es que ha disminuido muchísimo su tiraje, ya no es como antes. Y por ejemplo, gracias a eso, pues el empleo para los niños en ese aspecto ya se terminó. Uh-huh. Ahora, hay una serie de artículos de una revista llamada Índigo. Se las recomiendo encarecidamente, todo lo que hace Índigo es bueno. Que se dedican a buscar, a cazar a oficios de la, pues ahora sí que de la antigüedad mexicana o de principios de la modernidad mexicana, y cómo hay por ahí algunos que todavía sobreviven, sin embargo ya tienen una sentencia de muerte. Oficios como lo son el de lechero, que ya, por ejemplo, en la Ciudad de México ya no existen los lecheros. Solamente para tener que encontrar un lechero tienes que ir al estado de Hidalgo o al estado de México o a una situación más rural. Una población, por ejemplo, las comunidades que están muy cercanas aquí a Morelia, todavía van lecheros. Por ejemplo, cerca de lo que es el área de Copándaro, de Galeana, de Coitzeo, hay personas que todavía se mantienen de eso, de andar de lecheros. Pero pues la gente les empieza a dar ya la de cajita a los niños y ya no les empieza a dar que la leche bronca con miel y todo eso que nos tocó de muy chiquitos a nosotros. Exacto. Ahora también, por ejemplo, el zapatero, pero hay uno que a mí me causa mucha empatía y tristeza, el rotulista. Ya en esta época de impresoras, de Plotter, incluso hasta impresoras 3D, el rotulista se está quedando muy perdido y abandonado. Y pues no sé, sería bueno por parte de este programa hacer un pequeño reportaje, ¿no? Saber qué ocurre con los rotulistas en la ciudad de Morelia y qué opinan de esta revolución industrial. Pues bastantes, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera siempre han dejado de existir empleos, se han desocupado labores humanas y se han convertido en labores mecánicas. El primer empleo podríamos decir que se llegó a perder, bueno, fueron dos a nivel histórico. El primero fue el de las teleras. Y no, señora o joven, una telera no es solamente un pan, también es una mujer que se dedica a hacer tela en un telar. Y los telares eran pues la forma en la que se hacía ropa antiguamente, por eso también las ropas o las prendas de vestir eran artículos de lujo. Y lo siguen siendo porque ya no es común encontrar, por ejemplo, en toda el área de el purépecheo se sigue trabajando en telares, pero te cuestan ¿qué? Unos 1,000 pesos mínimo, una camisa, una blusa, un pantalón, pero la verdad es que lo vale, pero tristemente eso se está terminando porque ni siquiera las nuevas generaciones de esos pueblos ya no se quieren dedicar a eso. Uh-huh. Ahora, lo que sí debemos de tomar en consideración es que cada vez que una máquina sustituye a un ser humano hay un avance en la calidad de vida media, por así decirlo, ¿no? En este caso estamos conscientes de que nuestra sociedad tiene muchísimas más prendas de vestir que en la antigüedad. La gente pobre en la antigüedad solamente podía tener una prenda de vestir o un par de cambios de ropa. Incluso a mí me causa mucha gracia que en la entrada de Guadalajara había señores que rentaban pantalones para que no entraras en calzones a la ciudad, es verdad. Entonces hay un brinco humano, hay un brinco en el bienestar, y es por eso que de alguna manera en comunidad preferimos que las máquinas empiecen a hacer labores. Pero ¿qué ocurre? Que nos estamos enfrentando a un problema que se viene en el futuro, pero ya está ocurriendo, el problema del desempleo. Y de ese hablaremos después de esta breve intervención musical. ¿Qué te parece, mi querida Jess? Vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí al Ejército Inexistente.
crying little. Y continuamos en el Ejército Inexistente, transmitiendo desde los hermosos jardines de Radio Nicolaita. Querida Jazz Pérez, acabamos de mencionar que pues hay muchos trabajos que se están perdiendo. Y eso de alguna manera se convierte en un problema para los gobiernos, porque desde la Revolución Francesa y desde que dejamos de ser súbditos como sociedad, desde que dejamos de tener un jefe o un propietario, por así decirlo, un rey, que nos convertimos en ciudadanos y nos convertimos en dueños de nuestras libertades y de nuestro destino, pues se convirtió el trabajo en un bien fundamental. Y es por eso que todos los gobiernos del mundo tratan de luchar contra el desempleo. El desempleo trae consigo pues una enorme cantidad de problemas, empezando con la pobreza. Y a eso súmale todos los problemas psicológicos que te genera el estar sin encontrar un empleo, tal vez aquí en México no bien remunerado, pero de perdida ganar algo de dinero para sobrevivir. Todo este relajo que se trae ahorita en México por las elecciones, por la caída del peso ante el dólar, por la violencia, todo lo que tú quieras, está dejando a mucha gente sin empleos. Entonces están habiendo suicidios, está subiendo la delincuencia, el índice de delincuencia en Michoacán, por ejemplo. Simplemente cuánta gente nos ha encontrado en los últimos días sin vida porque andaban en los famosísimos malos pasos
que al final de cuentas es una forma en que ellos obtenían un peso para llevar el pan a su casa. Exacto. Y es que una de las cuestiones fundamentales de nuestra persona en nuestra sociedad es lo que haces, ¿no? Eres lo que eres lo que tienes, eres lo que haces. Así funciona muchas veces y no estoy diciendo que esté bien, pero así funciona el dogmatismo occidental. Muchas veces preguntan, hey, ¿quién eres? Mucho gusto, soy doctor, soy abogado, soy las etiquetas mecánico. Que te ponen por haber estudiado cierta carrera, por ahí empiezan los problemas en nuestro mundo. Claro, ahora tendemos a definirnos primero como lo que hacemos y después, ¿no? Pues después por los gustos o después por decir soy padre de familia. Y debería ser al revés. Primero deberías identificarte por quién soy, qué me gusta y ya después, sí, pero también estudié, no sé, comunicación, estudié letras, estudié medicina, lo que quieras. Debería ser al revés, debería ser, mucho gusto, soy fulanito, me gusta el fútbol, me gusta el hockey, me gusta el rock, me gusta el metal, me gusta la ranchera, lo que te guste. Y ya después, sí, estudié tal cosa. Uh-huh. O sea, primero el tú y después lo que haces en el mundo. Claro, además hay un problema muy grande en la educación y es que hay muchas personas que están estudiando maestrías, doctorados, pero que no tienen el menor interés en la carrera, sino que dicen, bueno, oye, tú estás estudiando porque quieres aprender, porque crees que vas a hacerle un bien a la humanidad con esto que estás aprendiendo. No, lo estoy haciendo para ganar más, ¿no? Por el placer de obtener más con esto que soy. Pero ahí te entramos en otro problema porque no siempre es así. Hay veces que las propias empresas que te becan te obligan a dejar el trabajo. O sea, la beca de tus estudios de maestría, de doctorado, lo que quieras, es tu única fuente de ingreso, porque si ellos se enteran que estás trabajando en lo que sea, te quitan la beca automáticamente. Ese es otro problema. Claro. Entonces, decimos que el forcejeo que hay entre ingresos y trabajo, pues tiene varios problemas en consecuencia. Pero adivina qué, mi querida Jazz, que este problema no solo no está a punto de resolverse, sino que va a empeorar. Y va a empeorar porque los avances tecnológicos nos están trayendo, escúchelo bien, carros que se manejan solos, impresoras 3D, no solo de plásticos, sino también de metales y de concreto, software, y eso para ti y para mí que somos literatos nos debe de preocupar, software que hace ensayos, que hace resúmenes. Tipo Rincón del Vago, pero al fin y al cabo a nadie le interesa la calidad. Y que incluso ya hacen pequeños modelos de poesía como haikus. Y son buenos. No, ¿de verdad son buenos? Sí. ¿Ya lo calaste o sí, qué? Sí, son buenos. Bueno, a lo mucho interesantes. Bueno, más bien esa es la palabra. Entonces, vamos a venir con una fuente de desempleo muy grande. En los Estados Unidos se estima que cerca del 40% de los trabajadores del transporte, entiéndase autobuses, trailers, etcétera, van a perder su empleo por modelos que se manejan solos. Se estima que grandes cantidades de personas en la construcción van a verse afectadas, en especial los peones, los que conocemos como peones de construcción, y los paleteros, por impresoras en 3D que construyen edificios de concreto, pues de manera automática. O sea que ya no vamos a ver a los hermosos albañiles haciendo edificios porque ya van a poner un robot. Básicamente. Y imagínate también si eso llega a pasar a nivel en la agricultura, que ya está empezando a ocurrir. También van a quitarle su trabajo a todas las personas del campo que se mantienen de sembrar maíz, porque ya van a poner, las grandes empresas van a poner una máquina a sembrar ese maíz. Ya no va a haber la manera en que una persona se gana un centavo de esa forma ya. En el país del sol naciente ya hay una fábrica de lechugas, que no es una fábrica como tal, es una granja
que tiene pues puros robots trabajando. Entonces, sí, el desempleo es un problema a punto de explotar para agravarse de sobremanera. Y pues aunque existen muchas formas, digamos, de ir cubriendo esto conforme se vaya manifestando, no es como que de la noche a la mañana ya vayan todas las constructoras a tener sus impresoras 3D. ¿Pero crees que suceda algo como en películas que tienen una temática futurista como Yo Robot? Que ya los empleos más X, por así decirlo, de que no ejercen tanto trabajo, bueno, tanto... no tienes que utilizar pues tanta fuerza corporal, los van a empezar a hacer puros robots y va a pasar como en esa película. Pues exactamente, los expertos en prospectiva, que es la ciencia o la disciplina que estudia el futuro, aseguran que sí, una de las maneras en las que podemos mantenernos pacíficamente como sociedad es entregándoles la fuerza laboral a los robots, sin más. Y si los robots se van a voltear en nuestra contra, ¿cómo le haríamos ahí? Porque también ahí estás entrando en un problema si estás hablando de que los robots van a hacer tu trabajo. Al último, los robots van a querer tomar el control y van a querer mandarle a los humanos. O sea, son cosas que a lo mejor suenan muy locas, pero si te pones a aterrizarlo un poco en la realidad, suena aterrador. O sea, yo sí me imagino a una máquina diciendo, tú, humano, ve a hacer esto. Y lo tienes que hacer porque si no, te puede matar, te pueden golpear, yo qué sé qué te pueden hacer. Es algo espantoso lo que plantean esas películas. Bueno, sí, pero digamos ese es tema de otro podcast. Ahorita estamos hablando de la renta universal. Primero, para que le entreguemos el derecho de la fuerza laboral a los robots, los humanos tendríamos que tener algo a cambio. Y eso es lo que a grandes rasgos es la renta universal, que te paguen sin trabajar. Que sea tu derecho humano recibir una renta o un dinero que sea suficiente para mantenerte vivo por el hecho de ser un humano, un ser humano. Pero suena muy complicado porque de por sí no te quieren pagar por tener un trabajo, no te quieren pagar bien. Ahora imagínate si no trabajas, más en países latinoamericanos, déjale a los países europeos, o sea, ellos son otra onda. En los países latinos eso no va a funcionar, no te van a querer dar ni para un kilo de tortillas aquí en México. Bueno, pero imagínate, en el caso hipotético de que todos tuviéramos esa renta, los trabajadores estarían en mejores condiciones para negociar los contratos de trabajo. Muchas personas que trabajan para sobrevivir ya podrían descansar un poco y esperarse a tener una buena oferta laboral. Esa sería una consecuencia positiva de la renta. Claro, ahora eso le tendría que funcionar para los gobiernos, ¿no? Serían los gobiernos los que a final de cuentas tendrían que hacer este esfuerzo. Aunque también hay estudiosos que dicen que las empresas en teoría podrían pagarte para que consumas sus productos. Pero eso es un poquito más complicado. Se le llama la economía circular, que ese es tema ya de otro programa de radio. Pero por ejemplo, también otra ventaja de la renta básica universal sería que aumentaría el autoempleo. Si tú te enfocas en hacer una empresa y fracasa, puedes volverlo a intentar de una mejor forma y así hasta que te resulte. O sea, si tú tienes un fracaso, no necesariamente va a ser el fin de tu vida o el fin de tu salud o el fin de tu alimentación. Y eso pues de alguna manera también crearía más empresas y habría más autoempleo. Pues algo así ya está sucediendo gracias a las redes sociales. O sea, si empezamos a analizar todo este rollo, YouTube antes no tenía pensado darte un peso por tus videos, pero pues de algunos años para acá empezaron a hacer remuneración. Eso sí, tienes que cumplir ciertas reglas que cambiaron el año pasado, de que me tienes que entregar tantas horas reproducidas, tienes que tener tantos suscriptores, durante tanto tiempo tienes que trabajar tu canal para que yo te pueda empezar a dar dinero. Entonces esa ya es una forma de autoempleo, aunque muchos ahorita no lo vean así, aunque vean a los youtubers como, ay, ese chavito, esa chavita nada más dice puras tonterías, pero
voy a decir nombres. Yuya, por ejemplo, ya es una institución en YouTube. ¿Y cuánto no gana Yuya nada más por un solo video? Claro. Ahora también están, por ejemplo, las plataformas como Steemit, que básicamente te convierten en un empresario al momento en que te abres la cuenta y empiezas pues a poder monetizar tus actividades. Pero bueno, fíjate, si la renta universal existiera, se evitaría o al menos se dificultaría la desvaloración de las capacidades de trabajo. O sea, ¿tú por qué vas a aceptar trabajar en una situación deplorable o peligrosa? Que también ocurre bastante, sobre todo en nuestro estado, si no tienes que trabajar para sobrevivir. O sea, se mejorarían per se las condiciones de trabajo. El trabajo sería más dignificado. Y eso es un problema que como sociedad actualmente tenemos. No dignificamos el trabajo. Hay mucha gente que dice, pues ya aunque sea obrero, o ya aunque sea albañil, ¿no? Y eso sí, no debemos de dignificar el trabajo nunca. Además, la renta universal de alguna manera eliminaría en absoluto la pobreza. Claro, a no ser que tú te gastes tu renta universal en otras cosas, ¿no? Pero eso ya dificultaría. Que hablando de México y todo lo que hace la gente, yo creo que eso es imposible. Yo supongo que sí tendríamos muchos problemas, aunque eso existiera. Tendría la gente que tener mucho cuidado, porque también la estafa existe y siempre va a existir. Y bueno, también incluso hay economistas que dicen que eso causaría una inflación que a final de cuentas haría que la renta universal terminara absorbida por esa inflación hasta el punto de no resolver absolutamente nada. Pero bueno, ahorita vamos a discutirlo, vamos a ver viabilidades. Aunque no lo crean, tú lo has dicho, los países del norte de Europa son como que muy fanáticos de la ciencia ficción y ya lo están intentando. Y en Asia meridional, pues son tan fanáticos de la ciencia ficción que lo están haciendo, pero de la manera inversa. Vamos a ver eso después de esta intervención musical. ¿Qué te parece, Jazz? Vamos a escuchar esta cancioncita y regresamos aquí a El Ejército Inexistente. I'll remember your face so pale when you left me on that gloomy day. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you, and it looked
Y así es, mis queridos radioescuchas del Ejército Inexistente. Si nos acaban de sintonizar, acabamos de decir que los trabajos tal y como los conocemos se están por terminar. En un futuro no muy distante ya no habrá quien construya porque habrá robots construyendo. Ya no habrá quien panifique porque habrá robots haciendo pan. Es más, habrá robots cultivando todo lo que necesitamos. Y los seres humanos nos dedicaremos, pues no sabemos exactamente a qué nos vamos a dedicar, pero por lo pronto no tenemos que preocuparnos de no tener dinero por no trabajar, ya que ha llegado la renta universal, o por lo menos en la teoría, por lo menos en la experimentación. ¿Qué es la renta universal? Bueno, pues reconocer que haya un derecho humano fundamental a tener pues cierta cantidad de dinero que nos permita sobrevivir, cubrir las situaciones básicas y por el mero hecho pues de ser un humano. Ya no hablemos de la ciudadanía, ¿no? Sino de la humanidad. Por ser un habitante del mundo te van a empezar a pagar, pero suena un poco extraño que países como Finlandia, como Brasil, como Japón o China se pusieron ya a experimentar. Y bueno, en cuanto a Finlandia, me resultó un poco gracioso porque ahí yo creo que sí podría resultar debido a que hay más michoacanos que fineses en el mundo. Si nos ponemos a ver cifras, hay como 5 millones de michoacanos viviendo en México, más los que se suman alrededor del mundo. Y en Finlandia no llegan ni a los 5 millones de habitantes. Es un país prácticamente deshabitado en masa, o sea, es muy común ver ciudades y pueblos con muy poca gente por ese mero hecho. Entonces yo creo que ahí sí funcionaría, más que en Japón, más que en China, más que en Brasil, por amor de Dios, por la cifra de gente. Pero ¿qué fue exactamente lo que hicieron en Finlandia? Pues mira, en el año 2015, el gabinete del conservador primer ministro anunció la implantación de forma experimental durante el 2017 y el 2018 de un proyecto piloto de RBU que se va a evaluar. Universal. Se va a evaluar el año próximo. Y se supone que tienen un presupuesto de 20 millones de euros, o sea, unos 560 mensuales, para todos los desempleados que se registraron en el 2016. Aproximadamente un 10% de la población activa está desempleada, entonces su costo calculado es del 1% del PIB. Inicialmente se considera que es superior y algunos indican que podría alcanzar el 5%. Entonces estamos hablando de una cifra importante. Claro, estamos diciendo que a Finlandia le cuesta más tener a estas personas desempleadas que pagarles. O sea, matemáticamente eso es lo que dice el estudio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si una persona desempleada no va al cine, una persona desempleada no genera impuestos, vaya. Entonces, ya con esta renta universal pueden de alguna manera mover la economía y mejorar pues la situación del país per se. Pero bueno, esto digamos está ocurriendo, ¿no? Lo van a evaluar mañana, el próximo año. El mañana nunca llega. Pero fíjate, en 1991, cuando tú y yo éramos unos polluelitos. En 91 yo todavía no nacía. No, bueno, yo en 8 meses del 91 yo todavía no nacía, pero ya era pues un embrioncillo por ahí. En Brasil trataron de implementar un poco a personas que ganaban menos de 45,000 cruceros. No sé cuánto sea la verdad, pero imaginemos que si tenían una calidad de vida muy baja, empezaron a darles una renta universal. Y el proyecto duró 10 años. En 2001 se dieron cuenta de que estas personas empezaron a llevar a sus hijos a la escuela, mejoró su salud y funcionó en todos los casos, menos cuando la renta era superior al salario mínimo. O sea, la conclusión a la que el gobierno brasileño llegó es que una renta básica universal funciona siempre y cuando sea inferior al salario mínimo. Y hay un problema
pues en nuestro sistema capitalista con esto, y es que el salario mínimo pues no alcanza para nada. ¿No? Bueno, si estás en México, ¿no? Entonces la renta universal inferior a lo que no te alcanza para nada es pues llenar dos... No funciona, y primero se tiene que resolver el problema del salario mínimo para después resolver el de la renta básica universal, o por lo menos eso es lo que dice este estudio que hicieron los brasileños. O sea que la renta básica universal es como una forma velada de aceptar que la teoría de conspiración, esta supuesta teoría que dice que el dinero en realidad no existe y que los gobiernos solamente utilizan un papelito con un número y un personaje histórico para mantener al pueblo como borregos, sería una forma casi de aceptarlo. O sea, con eso los gobiernos te están diciendo, ¿sabes qué? Te voy a pagar por existir. Así nada más. Y eso es como que una forma de que las personas que creen que esta teoría es cierta van a decir, ajá, te lo dije, el dinero no existe, tú nos mentiste durante todos estos siglos. Claro. Bueno, antes de irnos a la parte asiática, los asiáticos siempre encuentran la manera de hacer todo un poquito más intenso. En México, un tal Ricardo Anaya Cortés, quién sabe quién sea, mientras era presidente del Partido Acción Nacional, propuso la aplicación de una renta básica universal. Él argumentó en su momento que hay más de 6.500 programas sociales de apoyo para la erradicación de la pobreza en México, y pues no han resultado ser buenos para erradicar la pobreza, porque una condicional de tenerlos es ser pobre. Pero es que también no funcionan por el mero hecho de que las madres de familia, lo digo porque yo lo he visto con mis propios ojos, utilizan el dinero que les dan en estas becas para pagar placeres mundanos, como las cosas de los famosos libritos de ropa, accesorios y pinturas que andan por ahí, que todo el mundo los conoce. Por eso no funciona. Y también las becas que son para los niños en edad de primaria, secundaria o nivel medio superior, también las utilizan de esa forma los papás. O sea, no se están gastando ese dinero en lo que deben, sino en puras banalidades. Por eso no funcionan las cosas, porque regresamos al asunto de la educación. Si no educas a tu pueblo, si le quitas historia, si le quitas cosas, como va a pasar con la reforma educativa, que la verdad es que no sirve para nada, esto va a seguir. La gente va a seguir gastándose ese dinero porque piensa que el gobierno se lo está dando para que lo desperdicien esas cosas. No hay una educación, entonces una renta así en México yo lo veo muy imposible que funcione. No se va a poder por la misma cultura que tenemos. Bueno, lo que en su momento, lo que el entonces presidente del PAN decía era que se cambiaran todos estos apoyos a la pobreza por una renta básica universal, y que por lo tanto, al no condicionarte a ser pobre para recibir dinero, tú mismo ibas a aceptar el salir de la pobreza como una aventura propia, ¿no? Este ciudadano desconocido pues ya se le olvidó esa propuesta, ¿verdad? Porque no está hablando de eso ahora. Ricardo Anaya, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaron tus falsas promesas? No, mejor que no se nos presente, ya que se olvida de todo lo que está haciendo en este preciso momento. Bueno, pues a grandes rasgos no es cierto, me hace falta hablar de los asiáticos. En la India hay un proyecto llamado Código Sésamo o Credencial Sésamo, tal vez sea la traducción lo que tengo mal yo, o Pasaporte Sésamo, etcétera. ¿De qué se trata? ¿Ustedes conocen las tarjetas de puntos de la ahora extinta Comercial Mexicana? Sí, las famosísimas tarjetitas. Claro, sí. Que se llaman tarjetas de lealtad o algo así. Uh-huh. Bueno, digamos que en la India pretenden hacer esto de manera universal. Es decir, que haya una tarjeta que esté dedicada a que todo lo que tú comas
consumas, pagues o contrates, quede registrado. ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? Bueno, aunque aparentemente no tenga mucho que ver con la renta básica universal, lo hacen con la finalidad de calificarte como ciudadano. Eso quiere decir, si tú gastas tus ingresos, digamos, en cosas como cerveza, en cosas como videojuegos, bueno, pues te van a calificar a lo mejor como un vago. En cambio, si te lo gastas